Él arrancó pues su trabajo en la electrificadora de Bolívar. Luego de la electrificadora de Bolívar, el sindicato se comprometió en algo muy importante, que fue la creación de un sindicato de industria, el primer y único sindicato de industria que hay en Colombia. Así se logró, llegamos a ser más de 20.000 trabajadores del sector eléctrico y íbamos pues en crecimiento enorme. Y Jorge fue un actor protagónico porque uno de los sectores más difíciles para que se pudieran unir a ese sindicato fue la costa. La mayor queja que había de Jorge y de esas personas como Jorge era: demos una discusión profunda a través de un sindicato de industria, presentemos un pliego y estemos muy atentos, porque en el mundo y especialmente en Colombia, con el cuento de la apertura económica, de la privatización, se van a regalar esos activos de la nación. Entonces él, junto con otros compañeros de su momento como Jesús Romero, como Gilberto Gamboa, fueron protagónicos en lograr políticamente repensarse un sindicato de industria que de alguna manera tuviera esa unidad y esa cohesión de todos los trabajadores del sector eléctrico. En ese momento que, pues, de lo que yo quizás viví, porque recién arranqué en la actividad sindical, Colombia tenía una violencia altísima. Todos, absolutamente todos los líderes sociales, dirigentes sindicales, fueron sujetos de violación, de violencia en cada una de las regiones, especialmente en la costa. Adolfo Zambrano, Jorge Ortega y otros, Martín Contreras. Entonces, en todo Colombia, como una retaliación precisamente a un sindicato de industria altamente político, un sindicato que está defendiendo los servicios públicos en favor, o que los tenía que manejar el Estado, que deberían ser públicos, pues simplemente había una presión que nadie investigó y sería un poco irresponsable ir a afirmar algo, pero había un interés de las multinacionales con quedarse con el sector eléctrico, especialmente en la costa. Estábamos en un paro nacional estatal que duró más de 40 días, ¿sí? Fue en la época del gobierno de Pastrana. Los temas globales en ese momento con Pastrana, que acababa de ser nombrado presidente de la República, eran los temas de las privatizaciones, los aumentos salariales y las garantías sindicales de los trabajadores estatales. Logramos hacer, en esa época no existía la negociación estatal como existe ahora, es decir, esa negociación fue de hecho. Presentamos el pliego, logramos organizar obviamente a todos los trabajadores del sector público, hicimos un proyecto de pliego petitorio general y todo el mundo se fue metiendo con sus particularidades y logramos hacer una huelga muy importante en ese momento, que mostraba la inconformidad que tenían ya los trabajadores y las trabajadoras por sus derechos, que venían siendo restringidos significativamente desde que llegó pues el famoso Bienvenidos al Futuro de Gaviria y toda la aplicación del modelo neoliberal. Que asesinaran a un miembro del comité ejecutivo de la CUT, pues era una cuestión sin parangón, y no ha tenido parangón en la historia del movimiento sindical en Colombia, ¿sí? En general, los asesinatos de los dirigentes sindicales han estado por fuera de los comités ejecutivos de las centrales sindicales, han estado más hacia las federaciones o los sindicatos sectoriales o de base. Y eso pues mostró exactamente de que la situación era bastante agresiva contra el sindicalismo, y desafortunadamente procedieron contra el compañero Ortega. Los costos, y bien lo advertía Jorge Ortega, que yo creo que ese es el principal legado, los costos era, y él era una persona que se oponía a la privatización, que consideraba que esas empresas deberían ser públicas, porque los costos empezaron a darse. El sindicato disminuyó por la privatización, de tener 20.000 afiliados pasó a tener en prácticamente 3-4 años a tener 5.000 afiliados, porque empezaron a haber planes de retiro voluntario, pero adicional que habían planes de retiro voluntario, hoy lo que él advirtió y otros advirtieron pues está ocurriendo, que iba a llegar un momento en que si un servicio público como es la energía lo tiene un privado,
pues las tarifas de energía iban a tener un incremento insostenible. Eran las advertencias que estas personas tenían, y que luego cuando él asume la vicepresidencia de la Central Unitaria de Trabajadores, inicia como toda esa discusión en pleno gobierno de Pastrana, que fue en ese gobierno donde fue asesinado. La implicación política fue el amedrentamiento del movimiento sindical, con un golpe todavía mucho mayor, porque ahí sí, como se dice, si ya le están dando a los de mucho más arriba, ¿qué esperaremos nosotros los que aquí ni tenemos protección, ni tenemos exactamente, ahí sí como se dice, la visibilización que podría tener un miembro del comité ejecutivo como era Ortega, que era el vicepresidente además de la central en ese momento? Entonces el impacto fue de mucho miedo y de mucho temor y de intimidar, que es lo que siempre persigue la violencia antisindical en general. Antes de que empezara toda esta tragedia, estoy hablando de hace 40 años atrás, la membresía sindical era cercano al 16% de la población económicamente activa, sindicalizada, en algún sindicato, en cualquiera de las centrales y confederaciones que habían en ese momento, o de las federaciones, porque era un sindicalismo muy federativo, tanto regional como sectorial. Hoy no alcanzamos al 5, entonces ahí hay unos 11 puntos ahí por lo menos que deberíamos de recoger para aumentar la membresía sindical. Eso significa por lo menos casi 2,5 millones más de trabajadores que deberían estar afiliados al sindicato. No es una tarea fácil, pero si desde el Estado, desde el gobierno, se emprende una campaña, no solamente con los organizadores, sino una campaña mediática, encaminado exactamente a destacar que el sindicalismo es parte integral de la institucionalidad democrática del país, podríamos de pronto regresar a eso. Hoy estamos repitiendo la misma historia, porque pues definitivamente hoy lo que el país y la nación se tiene que repensar es si efectivamente vale la pena seguir con este esquema y con esta regulación de energía, o vamos a tener que pasar a otro tipo de sistema. Pero no se logra apoyar suficientemente porque no tenemos historia, porque no tenemos memoria.